Buenos días, estimado auditorio de Radio Universidad de Sonora, como todas las semanas con su programa Alimentación, problema de nuestro tiempo. En esta ocasión, el tema que comentaremos con ustedes es residuos agroindustriales provenientes de la elaboración de cerveza, su importancia como fuente de compuestos bioactivos. Y para ello tenemos con nosotros a la invitada del día de hoy, la doctora Idania Emedit Quintero Reyes. Ella es compañera nuestra allá del sur del estado y ahorita platicaremos con ella. Por lo pronto recuerden que estamos platicando en Radio Universidad de Sonora, que pueden ustedes estarnos escuchando ya sea por la vía de las ondas hercianas directamente en la radio o por la vía de la internet en alguna parte del mundo. Así que buenos días, buenas tardes, lo que en su momento esté usted viviendo. También les decimos que tenemos disponible el teléfono 66 22 59 22 80 o la extensión 8580 para comunicarse con nosotros dependiendo si se encuentra fuera del campus de los campus de la universidad o dentro del campus universitario. También tenemos disponible el correo universidad@radio.usom.mx que está disponible para que usted pueda hacernos llegar sus preguntas, sus dudas, sus colaboraciones, en fin, lo que a usted le parezca pertinente. Entonces, le decía, estamos platicando y queremos saludar en este momento también a todos los universitarios de todo el estado, allá por el sur, en Navojoa, en Cajeme, aquí en Hermosillo, en Santana, en Nogales y Caborca, esperando que pues estemos desarrollando nuestra labor con el gusto que debemos por la importancia que tiene. Bien, les decía el tema del día de hoy, residuos agroindustriales provenientes de la elaboración de cerveza, su importancia como fuente de compuestos bioactivos. Nuestra invitada, la doctora Idania Emedit Quintero Reyes. Entonces, le damos evidentemente primero que nada los buenos días a nuestra invitada y la bienvenida a nuestro programa. Muy buenos días, Idania. Muy buenos días, Francisco, y muy buenos días a su auditorio. Lo primero que tenemos que hacer es agradecerle de luego que se encuentre con nosotros la compañera, la doctora Idania Emedit Quintero Reyes, forma parte del Departamento de Ciencias de la Salud del campus Cajeme de nuestra Universidad de Sonora. Ella ha formado parte del Sistema Nacional de Investigadores, es reconocida con el reconocimiento PRODEP y desarrolla investigación con caracterización bioquímica y biofísica de enzimas de origen marino, así como la valoración de desechos de origen alimentario con potencial uso en salud y medio ambiente. Esa es su área de trabajo, ese es su espacio de desarrollo por lo pronto, porque esto afortunadamente puede variar en el tiempo. Y bueno, el tema del día de hoy es la cerveza y los residuos que se producen a partir de la producción de cerveza, los residuos agroindustriales en particular. Entonces, en esa lógica, pues la cerveza, ¿quién no conoce la cerveza más en esta zona del país? Pero la cerveza es muy importante y desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Y en la actualidad, pues una de las empresas más importantes de México y del mundo. Pero pues obviamente en la lógica de producción de la cerveza, también tiene su efecto, digamos, no tan positivo, su efecto negativo, que es la generación de residuos. Y por lo tanto, los residuos o basura, en principio, pues se pueden convertir en un problema. Y por esa razón se ha estado desarrollando investigación para buscarle un uso y disminuir el impacto negativo que tiene sobre el medio estos residuos. Y en el caso de la cerveza en particular es precisamente sobre lo que ha trabajado nuestra invitada. Y en este caso estamos particularmente hablando de residuos agroindustriales que tienen que ver con la elaboración de la cerveza. Y en esta lógica, para empezar, pues le preguntamos a nuestra invitada, ¿qué es un residuo agroindustrial para tener idea sobre lo que vamos a empezar a platicar? Muchas gracias, Francisco. Bueno, pues podemos definir a un residuo agroindustrial como aquel subproducto que se va a generar justamente durante
producción o durante algún procesamiento de alimentos, por ejemplo, que pueden incluir algunas frutas, algunas verduras, granos, entre obviamente muchísimos otros. Pero como bien comenta al inicio, hablamos ahorita de la industria cervecera, pues específicamente los residuos que se generan en la industria cervecera, me gustaría que el público conociera que a pesar de que es basura, que lo pudiéramos ver como basura, pudiéramos también tener en nuestra mente que en esa basura va un tesoro. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones como sociedad pues no tenemos esa idea de que a pesar de que sea basura pues vayan tesoros, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que sea un tesoro? Pues que prácticamente de esa basura podemos recuperar algunos compuestos que pueden Ujú. ser beneficiosos para nuestra salud. Entonces, prácticamente estos residuos pues tienen que ser definitivamente descubiertos por nuestra sociedad. Ok. Y bueno, en el título hablamos de compuestos bioactivos. Cuando hablamos de compuestos bioactivos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y en el caso particular de estos compuestos bioactivos en relación a estos desechos o de la cerveza. Muy bien, me refiero a compuestos bioactivos como, bueno, son moléculas, ¿no? Y estas moléculas se encuentran en pequeñas cantidades en plantas y en algunos alimentos, justamente en granos enteros también los podemos encontrar, vegetales, frutas, etcétera. Y estas moléculas actúan justamente en nuestro cuerpo promoviendo la buena salud, lo cual es muy importante, ¿verdad? Hoy en día. Y justamente durante los últimos años se han generado distintas investigaciones y ha incrementado el interés por estudiar estos compuestos bioactivos, justamente porque hay evidencia sobre el impacto de estos compuestos en la prevención de enfermedades degenerativas, como por ejemplo el cáncer, enfermedades cardíacas, esto por mencionar algunas, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué ejemplos pudiéramos tener como compuestos bioactivos? Les podemos mencionar algunos nombres como los licopenos, el resveratrol, taninos, entre otros. Entonces, Ujú. justamente estos compuestos bioactivos son los tesoros a los que me refería, que podemos encontrar justamente en residuos agroindustriales, específicamente eh, los que se generan a través de la generación, valga la redundancia, de Ajá. cerveza. De la producción de cerveza. Así Ok. es. Muy bien. Y bueno, ya nos estamos, digamos, circunscribiendo a lo que es el móvil de esta plática. Pero bueno, en términos muy generales, porque de repente todo el mundo conocemos la cerveza pues de repente no sabemos qué es, ¿no? ¿Por qué no nos platicas, por qué no nos encuadras en de qué estamos hablando cuando hablamos de cerveza? Y obviamente esto del ser de la cerveza, ¿dónde genera estos compuestos bioactivos? ¿En qué parte del proceso se van generando estos residuos que van a tener compuestos bioactivos? Muy bien. Bueno, el proceso para generar cerveza pues es muy amplio y van a incluirse diferentes condiciones que va a depender pues también del producto que se desee obtener, pero a grandes rasgos podemos iniciar mencionando que la cerveza, como bien sabe su público, pues es una bebida Ujú. alcohólica, ¿verdad? Y Así esta es. bebida alcohólica se elabora a partir de cebada malteada. ¿Y qué es la cebada malteada? Pues prácticamente es un proceso que incluye tres etapas de manera así general, en donde se favorece la humidificación pues, del grano que se utilice, ¿verdad? En este caso Ujú. de la cebada, y esto pues es, se humedece para activar la germinación, ¿no? En donde se favorece que se broten ahí algunas raicillas, las cuales posteriormente se llevan a un secado y a un molino, en donde a partir de aquí esa cebada malteada es la que se utiliza en el proceso justo de la fermentación, en la cual se obtienen algunas moléculas sencillas provenientes de moléculas más grandes, ¿verdad? En este Ujú. caso, pues la levadura actuaría en azúcares específicos, que serían justamente las moléculas grandes, para poderlos convertir en etanol y dióxido de carbono, que serían las moléculas pequeñas, ¿no? Ok, sí. Entonces,
Ya en el proceso de la elaboración de la cerveza, se va a incluir, se incluyen los siguientes pasos, ¿no? Que sería una molienda del grano, que obviamente sería la malta para la extracción de los azúcares fermentables. ¿Qué azúcares fermentables pudieran ser? Pues, por ejemplo, la glucosa, la maltosa, fructosa y en algunos casos la maltotriosa. Y aquí justamente es donde se genera el residuo agroindustrial o el bagazo, ¿no? Posteriormente a esto se continúa con una maceración que puede ayudar a aportar el color y favorecer la generación del mosto, el cual ya se pone a hervir con el lúpulo, el cual favorece o le brinda un amargor, sabor y aroma a la cerveza, ¿no? Continuando con la fermentación, en donde se va a mezclar ese mosto con la levadura para convertir ahora esos azúcares en alcohol, ¿no? Y terminando con una carbonatación que puede ser natural o puede ser forzada y finalizando con el envasado. De nuevo esto a grosso modo, ¿no? Sí, claro, es un proceso, digo, si alguien le ha tenido la oportunidad de ir a ver el proceso en una cervecería, pues, se daría cuenta que es un proceso largo, largo, ¿no? Y con muchos detalles. Así es, y muy interesante. Muy, muy interesante, sin duda. Sobre todo el producto, dicen algunos, pero bueno. Sí, pero bueno, finalmente de lo que estamos hablando aquí es de lo que queda al final, sale la cerveza por un lado, ¿sí? Y sigue su camino. Pero por otro lado está todo aquello que se dejó como resultado de la producción de cerveza, lo que es el bagazo, lo que queda Ujú, como parte final de lo que dio origen a la cerveza. ujú. ¿Qué es lo que contiene ese bagazo? ¿Qué es lo que podemos encontrar ahí? Muy bien. Pues justamente se puede componer por proteínas, por fibra, pues un alto contenido de estos dos principalmente. Y en el caso de fibra, por ejemplo, puede incluir celulosa, hemicelulosa. Y estos compuestos, por ejemplo, están relacionados con beneficios digestivos, algunos carbohidratos como los arabinogelanos, ¿sí? Betaglucanos. Estos tienen propiedades probióticas y algunos beneficios potenciales en la regulación justamente del colesterol y sobre todo me gustaría resaltar que contiene compuestos fenólicos como el ácido ferúlico, entre otros, y estos son súper reconocidos por las propiedades antioxidantes que tienen. Por lo Ujú. que podemos decir que este residuo de la industria cervecera pues contiene compuestos bioactivos, que era con una de las definiciones que iniciamos el programa. Entonces aquí tenemos ese tesoro, ¿verdad? Que comentábamos. Aquí está el tesoro. Así O es sea, en estos compuestos. exacto. Entonces ahí resulta que en la basura, en lo que queda, en el residuo está el tesoro. Y es Pero eso bien, que nos puede beneficiar, ¿verdad? A nuestra así salud. es. Siempre, siempre hay que buscar en detalle porque luego nos encontramos lo que no nos esperamos, ¿no? Así es, Hay por ahí un dicho muy viejo que dice que la basura de unos es el tesoro de otros, ¿no? exactamente. Muy bien. Así es. eh, en términos de estos residuos, ¿sí? Que tienen estos posibles usos como compuestos bioactivos, esto tiene las dos vistas, ¿no? Si son residuos y los dejamos sin utilizar, se convierte en un problema para el medio ambiente. Hay que hacer algo porque eso se va a fermentar, va a seguir fermentándose, va a haber probablemente infestación con microorganismos o con animales, y entonces esto, estos residuos, ¿cómo debemos tratarlo para que pasen de ser basura a convertirse en ese tesoro? Ok, bueno, definitivamente hay muchas estrategias, ¿verdad?, que se están tratando de implementar y que algunas ya se implementan para, pues, tratar de mitigar ese problema de contaminación, ¿verdad?, por residuos Ajá. agroindustriales, no solo por la industria de las cervezas, sino muchas otras, ¿no? Entonces, les puedo mencionar como alguna estrategia, pues, la producción de biogás, la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales, el reciclaje y la reutilización de subproductos, algunas
tecnologías de tratamiento avanzado, educación y capacitación, en donde justamente estamos empezando pues a resaltar de estas estrategias justo el reciclaje y la reutilización de subproductos, ¿no? Incluso Ujú, existen compañías que a partir de ese bagazo generan vasos, por ejemplo, y que los donan en algunos eventos. Entonces, creo que esta es una muy buena área de oportunidad del reciclaje y reutilización de subproductos para, pues, mitigar estos problemas, ¿no? De contaminación que pudieran generar los residuos, ¿no? ujú. Y Ahora, pues obviamente, sí, adelante, adelante. Ahora, obviamente, pues si reciclamos ese subproducto y tomando en cuenta lo que mencionamos hace un momento sobre la composición de ese residuo, pues Ujú. obviamente va a haber futuras aplicaciones, ¿verdad? De los mismos. Y obviamente lo que hay que buscar es qué aplicaciones, en dónde encuadra estas sustancias que se pueden obtener de esos residuos, ¿no? Ujú, así es. Y bueno, por ejemplo, ¿qué tipo de usos se podrían tener estos residuos de agroindustriales como el caso de la cerveza? ¿A dónde podríamos dirigir, por ejemplo, en los casos de lo que encontramos en la cerveza? Ok. Pues justamente pueden tener hay una amplia gama, ¿verdad? De aplicaciones en distintas industrias y me gustaría resaltar esto que comentaba hace un momentito Ujú, sobre el reciclado y la reutilización de los subproductos, porque los residuos al ser económicamente factible, están de acuerdo, porque pues es ujú, un residuo, se convierte en materia prima y pues muy atractiva. Entonces aquí favorece el concepto de la economía circular y este concepto lo podemos definir como esa aplicación, ¿no? Esa nueva aplicación de un nuevo uso a un residuo agroindustrial. Entonces este concepto es clave hoy en día. Entonces, la industria ujú, cervecera puede generar residuos como el lúpulo, la cebada y estos pues se pueden aprovechar para la producción, por ejemplo, de alimento para animales. Y al ser una materia que en teoría no tiene uso, pues ya tiene ganancia por ese valor agregado que hemos mencionado sobre los compuestos bioactivos. Entonces, podemos tener opciones de transformación en suplementos alimenticios, incorporación en la preparación de algunos alimentos como pan, pizza, y esto permite que se incremente, ¿no? O se enriquezca el contenido nutricional de algunos alimentos. Y el tratamiento adecuado de un residuo como el bagazo, por ejemplo, pues puede liberar azúcares fermentables, lo cual va a resultar en la producción de esos compuestos bioactivos útiles como los antioxidantes que les mencionaba ujú. anteriormente. Sea, a final de cuentas podemos hacer varios usos pues de estos subproductos. Eso es lo importante, ¿no? Sí, es lo interesante que hay una amplia gama de aplicación y sobre todo pues tratarlo de enfocar, ¿no? En el área de la salud. Sí, obviamente buscarle una aplicación que no solo tenga que ver con un ejemplo industrial, sino con la búsqueda de alguna solución a problemas de salud, ya sea mejora de salud o tratamiento. Así es. Muy bien. Y en este espacio, en esta lógica que estamos platicando, ¿qué es lo que hace que esto se convierta en algo atractivo? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío, la búsqueda que te tiene enfrente cuando se trata de aprovechar estos residuos, en este caso particular, los de la cerveza? Muy bien, pues enfrentaría, ¿verdad? Diversos retos y desafíos porque de alguna manera, pues esto va a limitar, ¿no? Su eficiencia y viabilidad. Por ejemplo, la infraestructura. La infraestructura es muy importante, entonces la falta de una infraestructura adecuada, pues tiene mucho que ver porque en algunos casos, algunas empresas no cuentan con la misma para gestionar justamente de una manera adecuada estos residuos, ¿ok? Entonces, y dentro de esa infraestructura que podemos mencionar, pues incluyen instalaciones de almacenamiento, procesamiento y conservación justamente de los residuos que tienen ese
valor agregado, ¿no? Otra limitante que se puede mencionar es que existen brechas en el conocimiento sobre las propiedades y usos de los residuos y esto obviamente va a llevar al desaprovechamiento de los recursos. Ahora, si nos enfocamos a la implementación de algunas tecnologías para la reutilización, pues se quiere eh, favorecer, ¿verdad? Esa mitigación de los residuos para aprovechamiento de ese valor agregado, pero pues se puede requerir en algunos casos una inversión pues muy alta, ¿no? Por ejemplo, la compra de maquinarias, costos de operación, personal especializado. Entonces aquí las empresas pues deben de cumplir también con regulaciones ambientales que pueden también ser costosas y en algunos casos complejas. Entonces, la variabilidad de la composición de los residuos también es importante porque esto significa que si la composición varía significativamente, esto puede afectar el proceso de recuperación de los mismos compuestos de activos. Y en este Ok. caso en particular, por ejemplo, el bagazo de la malta puede tener diferentes proporciones de nutrientes dependiendo de la cebada que se utilice. Entonces, esto puede complicar también el procesamiento y el uso. O sea, a final de cuentas, lo que tenemos que plantearnos y se tiene que plantear por un lado las empresas y por otro lado las instancias reguladoras de que hay que buscar que no haya desperdicio y que si hay Exactamente. desperdicio no se convierta en esto, en un problema, en una basura. Y eso implica que las empresas tienen que plantearse procesos de reciclado o reutilización, dependiendo de las características de estos desechos en principio. Esa es la idea, ¿verdad? Ujú. Así es. Y Conocer, ¿no? Ampliar así esa es. información. Y para eso precisamente está la investigación, ¿no? Por eso las alternativas se plantean desde el laboratorio en principio. Ujú. Muy Exactamente. bien. Ya en el caso concreto de estos compuestos bioactivos que estamos platicando, eh, cuáles consideras que serían los que deberían ponérsele más atención como para que valiera la pena hacer la recuperación de ellos a una escala ya que la industria la considera una escala industrial? Bueno, pues yo creo que todos son muy interesantes, ¿no? Recientemente estamos trabajando con la recuperación específicamente de compuestos que tengan propiedades antioxidantes. Entonces, estos antioxidantes, pues, como comentamos anteriormente, tienen muchos beneficios para la salud, ¿no? Entonces, de acuerdo a algunos artículos de investigación, justamente estos resaltan que aunque los residuos tengan un alto potencial de aplicación para la valorización y el aprovechamiento de los mismos, pues no se han implementado, ¿no? A gran escala esta gestión de los Ujú, residuos, ¿no? Para esa obtención de biomoléculas. Entonces, pero se empieza por algo, ¿verdad? Y esto que claro. va a favorecer que se pueda conducir a la generación de nuevos negocios, nuevos flujos de ingresos, puestos de trabajo. Entonces, pues va a haber muchas estrategias prácticas, ¿verdad? Que se puedan adoptar para implantar esa bioeconomía, ¿no? Pero nosotros nos vamos a enfocar, vamos a empezar a enfocarnos a tener atención a estos compuestos con capacidad antioxidante, ¿no? Que eso es, digamos, tu área de interés como investigador, ¿no? Sí, así es. Y bueno, y en esta lógica, bueno, digamos, en todo el mundo se están haciendo este tipo de cosas porque, bueno, por un lado, está claro que tenemos un problema serio con el medio ambiente, el calentamiento global, que aunque muchos todavía lo niegan, pues los efectos son innegables, ¿no? Y mucho tiene que ver esto, ¿no? El manejo de los residuos. Sí. Este, y en esta lógica, ¿tú qué consideras? ¿Cómo ves tú el futuro que van a tener este manejo de los residuos agroindustriales? Está claro, como nos lo estás comentando, que sin lugar a dudas pueden tener utilidad, pueden ser muy útiles, pueden convertirse en materia prima para otros procesos,
Pero Ah, aquí el asunto es que de la teoría a la práctica siempre hay un brinco que a veces puede ser muy difícil de desarrollar. Así como la ves tú en términos de lo que se puede desarrollar a futuro. bueno, pues la idea es justamente eso, ¿no? Que se conduzca a partir de este inicio de proyectos en la búsqueda de estos compuestos bioactivos a partir del residuo de la cerveza y con la idea de justamente que en un futuro no muy lejano se favorezca esa implementación a gran escala, ¿verdad? De esa gestión. Entonces, pero a lo mejor también puede existir la pregunta, pero bueno, pues ¿y cómo le van a hacer, no? Ujú, claro. Para poder obtener esos compuestos, pues de manera inicial, pues se tiene que partir de esa ciencia básica y pues existen estrategias prácticas, ¿verdad? Que pudieran adoptarse para implantar esta bioeconomía que les comentaba, aplicando el uso de técnicas de química verde, aunado o de la mano con la biotecnología, ¿verdad? Entonces aquí, pues esto nos va a favorecer esa transferencia de tecnología derivada de un conocimiento científico a un entorno industrial, ¿verdad? Entonces aquí pues intervendrían ahí algunos campos, ¿no? De la economía circular, esbozados como niveles micro, meso y macro, ¿verdad? Entonces, Ujú. esto nos va a favorecer a responder al hecho de que el conocimiento científico, pues la mayoría de las veces, pues se divulga, ¿verdad? Como en artículos de investigación sin ninguna aplicación, pero la idea es que nos vayamos a esa escala industrial y ayudar también a los investigadores a aumentar esas competencias, ¿verdad? En el ámbito del desarrollo empresarial. Pues muy bien. Tengo que decirte que estamos concluyendo nuestro programa de día de hoy y te pediría, Idania, que nos dijeras algo ya para redondear y para concluir nuestro programa del día. Muy bien, pues me gustaría englobarlo, ¿no? Si pensamos en el desarrollo empresarial, que pues muchas empresas cada vez más son más receptivas, más conscientes de la problemática del desperdicio alimentario y aunado a las nuevas directrices lanzadas por la Comisión Europea, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues hay que cumplir, ¿verdad? En los próximos años con esta reciclado, ¿no? Estas estrategias de los Ujú, subproductos. Entonces podemos pensar así en el impacto económico en que las empresas, por ejemplo, sufrieron por la situación de COVID. Entonces sí. creo que tenemos mucho trabajo que hacer. Entonces cierro con que existe una creciente concientización de escuchar ideas innovadoras para resolver los problemas de residuos al tiempo que se favorezca la estabilidad económica y cumplimiento con las nuevas directivas. Y por último, Ujú. pues agradezco a los radioescuchas por su atención y además me gustaría agradecer a usted por el espacio No, no, con todo brindado gusto. y a mis colegas, ¿no? La doctora María Jesús Moreno, el doctor Agustín Tapia, el doctor Francisco Rodríguez y a todos los integrantes del cuerpo académico de bioquímica y tecnología de productos pesqueros. Muy bien. Pues bien, hemos llegado a la conclusión de nuestro programa del día de hoy. Obviamente tenemos que agradecer en primera instancia a nuestra invitada, la doctora Idania Emedit Quintero Reyes, quien trabaja en el campus Cajeme de nuestra Universidad de Sonora. Pues muchísimas gracias, Idania. A ustedes, bonito día. Igualmente, por lo pronto también obviamente nosotros queremos como siempre agradecer la colaboración y presencia de nuestro operador técnico, en primero en memoria de Noé Corrales y en vivo y en directo de Eduardo Antunes. En la dirección técnica nuestra amiga Griselda Calvo y en la coordinación general de este programa y en la voz su servidor Francisco Javier Parra, quien les dice, nos escuchamos en la siguiente edición. Muchas gracias.